despejar como a mano primero beta para hacerlo, pero no sé si No, no vaya estaba a poder hacerlo. correcto. No vaya a poder Es que hacerlo. me di cuenta porque me quedaba un seno y un coseno que no podía despejar, así que Sí, no. sí, es que de hecho, más encima lo que pasa en este problema en particular es que para la gran mayoría de los valores de alfa, hay dos valores de beta posibles. ¿Sí? Y es un cacho. De hecho, si usted, a ver si voy a hacer el intento de hacer eso. Yo lo Eh, resolví con el sol, sí, y dan dos valores y es gigante, es como sí, infinito el número. sí, sí, sí. A ver, déjenme. ¿Dónde está esto? Yo quiero GeoGebra. Sí. Ah, y eso, bueno, que se los dije también, o sea, no tengan miedo de ocupar herramientas en línea, calculadoras gráficas o cosas de ese estilo, porque eso ayuda a tener una intuición de lo que se está haciendo al final. Sí. Entonces, a ver, voy a cambiar la pantalla de nuevo. Aquí. A ver, si yo voy acá y escribo la ecuación que me da la relación entre los ángulos, ¿sí? Con los valores que están puestos, ¿sí? Habíamos dicho de 18, entonces es 18 menos a, que es 10, por el coseno de alfa, que va a ser mi variable x, menos b, que era 13, dijimos, ¿sí? 13 por el coseno de y, que va a ser mi ángulo beta. Todo eso al cuadrado. Le sumo 10 por el seno de alfa, que lo llamé x, más 13 por el seno de y, y todo eso al cuadrado, menos c al cuadrado, que es 15, entonces 15 al cuadrado igual 0. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, voy a acercarlo un poquito. Fíjense que ahí donde estas líneas se cruzan, aquí está en el menos 3, algo, y acá en el 3, algo. ¿Sí? De hecho, esto es menos pi y esto es pi. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy mirando es un intervalo entre menos pi y pi. Entonces, si tomo alfa entre menos pi y pi, cualquiera estrictamente, para beta van a existir dos soluciones. ¿Sí? Va a haber un beta que es positivo, que va a ser este de acá, y un beta que va a ser negativo. ¿Sí? Y de hecho, después cualquier solución de esto, si me da, esos van a ser los valores de beta que van a aparecer, que están entre menos pi y pi. ¿Sí? Pero de hecho, después eso también se vuelve periódico hacia arriba. ¿Sí? Si a cualquier solución que yo tenga acá de beta le sumo 2pi o le resto 2pi o cualquier múltiplo de 2pi, se van repitiendo las soluciones hacia abajo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con alfa. Si es que voy pasando en otro periodo de las funciones seno-coseno, de las funciones trigonométricas, el comportamiento de beta se me vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, claro, en esencia, aquí hay que fijarse que esto que pasa acá, cuando estas cosas se cruzan, cuando el ángulo es menos pi o pi, eso pasa porque esta articulación en el fondo queda completamente plana. ¿Sí? Entonces, cuando está completamente plana, lo que tiene que ocurrir necesariamente es que después, cuando sigo dando la vuelta, el beta podría volver a aumentar como positivo o podría pasar a ser negativo ahora. ¿Sí? Entonces podría venir haciendo así el beta, subiendo, después baja acá, llega a 0 y después tiene dos opciones, que es irse a los negativos o seguir hacia arriba, y cualquiera de las dos es una solución válida. ¿Sí? Y eso pasa porque tiene que ver con si el ángulo que está arriba, ese ángulo beta que se forma, si es que la articulación después que está completamente plana, si al abrirse de nuevo, se abre, digamos, así como se ve en la figura, o se abre con ese ángulo, con ese vértice metido como hacia adentro. ¿Sí? Son como las dos posibilidades que tiene esta cuestión de funcionar. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, uno tiene que tomar una decisión acá. ¿Cómo voy a trabajar ese valor de beta? ¿Sí? Entonces, lo que yo haría acá sería definir esta función, que la voy a poner en encuentra alfa, y lo que yo haría sería decir, bueno, yo sé que aquí necesito
resolver. Profe, no estamos viendo MATLAB. Perdón. De veras. Ahí está. Ahí lo que habría que hacer es decir, bueno, aquí yo lo que necesito hacer es resolver la ecuación que da para los ángulos. Voy a anotar acá abajo. Para los ángulos alfa y beta. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma? Nosotros sabemos que alfa está fijo, ¿sí? ¿Y cuál es? Es el numerito que yo le estoy entregando acá al programa. ¿Sí? A este script yo le estoy entregando un número alfa, ¿sí? Que puede ser cualquiera, ¿sí? Pero acá me dicen, fíjense que dice, para un valor fijo de alfa encuentro una solución beta a la ecuación. Entonces acá fijo el alfa y voy a encontrar el beta, ¿sí? Entonces, esa sería la primera parte. ¿Y cómo lo haría yo esto? Bueno, con la indicación que sale en el enunciado. Recuerda el teorema del valor intermedio para implementar el método de la bisección, ¿sí? Entonces, para este valor de alfa, yo lo que haría, entonces vamos a ponerle para bisección, ¿sí? Yo así, ¿cómo lo haría directamente? Implementándolo a mano. Primero, determino beta, vamos a poner beta 1 y beta 2, de manera que al evaluar me dé números positivo y negativo, respectivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si encuentro para el alfa que ya está fijo, si yo encuentro un beta que esta cuestión es positiva y otro que es negativa, entonces en alguna parte ahí entre medio tiene que valer 0, porque la función es continua, ¿sí? Eso es teorema del valor intermedio. Entonces, ¿cómo podría ser si yo miro de nuevo acá el gráfico? Fíjense que para un alfa fijo, ¿sí? Por ejemplo, si fijo acá alfa igual a 1.5, por decir algo, yo voy a tener acá un beta, acá arriba, que va a hacer que la ecuación valga 0, y acá voy a tener otro que va a hacer que valga 0. Profe, se ve el MATLAB en Ay, el de veras, gráfico. de veras, perdón. Gráfico, ahí está, acá. ¿Sí? Entonces, si yo me paro acá en alfa igual menos 1.5, por ejemplo, yo acá en el gráfico veo que aquí vale 0 la función, y acá también vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué debería pasar acá entre medio? Para todos estos valores de beta que están acá entre medio, lo que debería pasar es que la función ahí es positiva o negativa, ¿sí? Y cuando pase para acá para el otro lado debería cambiar su signo, ¿sí? Entonces, si se fijan, si yo tomo, por ejemplo, beta igual 0, que está acá, y tomo beta igual a pi, por ejemplo, que está por acá arriba, lo que yo esperaría es que independiente de lo que sea alfa, en uno de esos dos valores de beta la función va a ser positiva y en la otra va a ser negativa, ¿sí? Entonces ahí yo podría ocupar para encontrar este 0 de acá, ¿sí? O sea, este beta positivo donde se anula. Y si quieren ir más allá, como ustedes ya ven de acá, que acá esto siempre va a tener dos soluciones que están entre menos pi y pi, podrían primero encontrar la positiva de esa forma y después encontrar la negativa, poniendo uno de los betas iguales a 0 y el otro igual a menos pi. Y ahí se van a encontrar con la otra solución, ¿sí? No sé si me explico. Sí, ahora le entendí más. ¿Sí? Ahora entendí ya más la pregunta. Claro, entonces ahora lo que hay que hacer acá es simplemente implementar el método de bisección, y que ahí lo que tú puedes hacer es crear otro, ¿sí? Para no ensuciar tanto a tu código, cosa tuya, ¿sí? Que le puedes poner así como una función que va a entregar, la voy a llamar x igual a bisección de a, b, ¿sí? Y la idea que yo tengo acá, por ejemplo, es que lo que voy a hacer es tomar los números a y b, donde yo sé que la función es positiva en un lado, negativa en el otro, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es definir el punto medio, a más b partido 2,
Después no lo voy a anotar en completitud, pero acá evalúo la función perdón, esto va a ser x, no, voy a poner u, b. U, b. Me va a entregar dos valores, ¿sí? Un u y un b. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es evaluar la función en y, ¿sí? En el punto medio, y chequeo para a y b de manera que la función en y tenga distintos signos que la función en A o B, ¿sí? En el fondo tengo que seleccionar el A o el B, ¿sí? Y dependiendo de eso, lo que voy a hacer es devolver el U y el B, que van a ser los dos puntos nuevos, donde la función en uno es negativo y en el otro es positivo, ¿sí? Y así puedo ir repitiendo este método hasta que, no sé, pues hasta que por alguna condición de detención, que la resta de estas dos cosas, de estos resultados, sea menor a un número suficientemente chico, como para decir que ya convergí en el fondo. ¿Sí? No sé si me explico. Esa es como la forma en que yo lo haría, ¿cachai? Entonces, yo después me iría acá y llamaría a esa función de bisección varias veces. ¿Sí? También se puede hacer de una forma recursiva, que la función se llame a sí misma varias veces. ¿Sí? Hasta alguna condición de detención, que puede ser esta, que finalmente que la distancia entre los dos puntos que estoy mirando sea suficientemente pequeña. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, ya lo entendí. Muchas Bacán. gracias. De nada, de nada. Ya. Bueno, eso. Me querían hacer lo del Excel. El Excel. Lo que me preguntaban de antes. Excel, ahí está. Ya, entonces yo me había creado esta tablita. ¿Sí? Lo que yo tengo entendido es que para poder crear los archivos CSV, no hay que escribirlos separados por coma desde el comienzo, sino que uno lo que hace es crear el libro de Excel y guardarlo como CSV. ¿Sí? No sé si lo hiciste de esa forma o no. Sí, profe, pero mire, póngalo para guardar ¿cómo? Hay muchas formas para guardar el CSV, hay como 4. A ver. CSV, claro. A ver, tengo acá delimitado por comas. Abajo hay otro. Y abajo. SNUTF8, acá hay otro delimitado por comas, y Macintosh MSDOS. Buena pregunta, ¿cuál de todo ocupa? Debería ser que este es como el más general, ¿sí? Porque este ocupa una codificación particular. Ahora, quizá necesita esa codificación MATLAB. No estoy seguro. Que en el fondo, no sé, por las letras con tilde te las cambia por otros símbolos y cosas de ese estilo, ¿sí? A ver, vamos a buscar rapidito qué tipo de CSV necesita MATLAB. No dice en ninguna parte. Pero mira, sinceramente yo me lanzaría ya sea por el que no dice nada más o con el UTF-8. Con alguno de esos dos debiese funcionar según yo. Ahora, el tema es que puede ser que por la codificación o por esta cuestión del formato regional, el archivo no se esté guardando separado por coma y se esté separado por punto y coma, que eso también puede pasar. ¿Sí? En ese sentido, lo que te recomendaría es tomar el que te mandaron, guardar uno de estos en ese formato, y en vez de abrirlo directamente con Excel, hacerle clic derecho y abrirlo con el bloc de notas.
¿sí? O abrir un bloc de notas y de ahí seleccionar el Excel para abrirlo, ¿sí? Porque eso lo que me permite hacer es lo siguiente. Deja compartir de nuevo. Usted dice así como editar el que se supone que mandó el ayudante y desde el Claro, blog de nota como que le va cambiando los numeritos. exactamente, una cuestión de ese estilo, porque, a ver, por ejemplo, acá tengo este que creé recién, ¿viste? Me lo separa por punto y coma, Sí, verdad. ¿sí? Entonces aquí probablemente lo que haya que hacer es lo siguiente. Voy a tener que control B, no, control R, reemplazar, ¿sí? Entonces lo que yo voy a buscar primero van a ser todas las comas y las voy a cambiar por puntos, ¿sí? Y después los puntos y comas los voy a cambiar por comas, ¿sí? En ese orden, para que no se te rompa todo, Ujú, ¿sí? Ahora, probablemente MATLAB necesita algo en este formato específico, ¿sí? ujú. Ahora, lo que yo te recomiendo es que tomes el que ocupó el ayudante, ¿sí? Y los abra así con el bloc de notas para ver en qué formato está. Y probablemente el problema haya sido eso, ¿sí? El hecho que finalmente esto lo hace por la configuración regional, porque como nosotros ocupamos la coma como símbolo de separación de decimales, ¿sí? Los CSV se crean con separación con punto y coma, porque las comas están reservadas para los puntos decimales de los números, ¿sí? Pero en Estados Unidos ocupan como separador de decimales, ocupan el punto. Entonces ahí los CSV creo que salen en este formato, ¿sí? El punto significa que hay un decimal y las comas las pueden ocupar para separar las columnas, Ya, profe, muchas ¿sí? gracias. De nada, de nada. Otra forma para evitarse el estar convirtiendo el formato, que encuentro que igual es una ridiculez porque se puede hacer así de fácil, ¿sí? Hacen este reemplazo rápido. Es que creo que Excel tiene la opción de eso por ahí entre medio de cómo bypassear la configuración regional. Y la última opción es cambiar la configuración regional de tu computadora a Estados Unidos. Mm, Pero son más difícil. cuestiones, sí, son cuestiones más rebuscas. Y yo encuentro que en realidad con este reemplazar en el bloc de notas funciona, ¿sí? Ahora, chequea, abre en un bloc de notas el archivo del ayudante y si está Ujú. en este formato así, ese era el problema. Sí, sí, al final mis compañeros igual me dice así como, ¿por qué quieren meter un Excel en la P1 si se puede hacer de otra forma? Claro, Pero como el ayudante lo hizo así y no me sale, como que se me metió la cuestión. Tengo que claro, poner el sí. ejercicio. Sí, sí, podía hacerlo así o podía, de hecho, cómo se dice, no sé cómo decirlo en español, pero le dicen hardcodear, eh, que vaya en el código que estén los números ahí nomás fijos y que estén ahí, que en el fondo escribir la lista de números que necesitáis. Pero, como yo decía, por eso es una cuestión de esta tarea, que finalmente es a libre elección de la forma en que se hace, ¿sí? Entonces, en cuanto a los métodos, ¿sí? Si el método funciona, bacán, no voy a discutirlo, ¿sí? Ahora, si un método que vieron por ahí en internet y en realidad el método no tiene nada que ver con la resolución del problema, ahí ya ese es otro tema, ¿sí? Pero a mí lo importante es que las cosas queden funcionando, no me importa cómo las logren hacer funcionar, ¿sí? Y ojalá que sea en MATLAB, porque yo no les voy a negar, si yo sé programar en varios lenguajes, pero por ejemplo corregir algo en Python a mí me va a costar. Y voy a tener que hacerlo, pero yo igual preferiría que hagan las cosas en MATLAB porque MATLAB está diseñado para este tipo de ejercicio, para este tipo de problemas. Eso. Ya, ¿alguna otra cosita antes de desconectar acá? Profe, lo último. Sí. Por ejemplo, si usted tiene carpetas en los folders de MATLAB, Ujú. ¿cómo puede sacar uno de los archivitos y ponerlo en el, no sé, en el directorio anterior? Déjame revisar, que no sé si, Porfis. a ver, nueva carpeta, dentro de esa carpeta voy a crear uno nuevo acá. A ver, guardar. ¿Dónde está esta cuestión? Un segundo.
guardar. Y después cortar. Y ya, perfecto. Ya te digo al tiro. Dejar esto en las condiciones en las que estaba. Ya. MATLAB. Ya, ahí está. A ver, yo tengo acá esta carpeta, ¿sí? Donde tenía un par eh, de scripts, ¿sí? Y tengo una carpeta acá creada adentro, ¿sí? Esta es la situación, ¿cierto? Ujú. Ya, y en esta carpeta tengo otra cosa guardada. Ahora, tú lo que Sí, necesitas es mover esto a la carpeta anterior. sí. Ya, clic derecho, cortar, o control X, ¿sí? Y acá, aquí arribita tenía esa carpetita con una flecha para arriba. Ah, ahí está. Ahí subí Y yo un ponía lo nivel de arriba. y pegar. Y ahí está. Ah, pero es solamente como Sí, sacarlo de. es Ah, mover el ya. archivo. Ahora, la otra opción, tú aquí arriba tienes la Sí. dirección donde está el archivo, o sea, la carpeta que estés mirando. Ujú. Así que esa carpeta tú la tiráis directo nomás en un navegador acá. Deja pantalla. Ahí. Tú la tiráis directo acá en un navegador, Ujú. en el explorador de archivos, y tengo todas las cuestiones acá, pues. Y acá tú podéis mover los archivos como queráis, y MATLAB después lo Ah, actualiza solo. Entonces, y si pues muevo eso para allá, de ahí sí que cachaba como ir moviendo. Ya, claro, profe, viste, gracias. ahí se movió el tiro. Eso. Gente guasa. Gracias, profe. De nada. Ya. Ok, entonces si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. No sé si alguien más me quería decir algo. Me parece que alguien me había preguntado si me podía quedar después de la clase un poquito. Ya, cuéntanos. Un poco más personal, sí. Eh, no sé si me escucha. Sí, te escucho un poquito despacio, pero te entiendo. Sí. Sabes que yo he tenido problemas con el ramo y en general con la U este semestre porque hace como 4 o 5 semanas